original que esperabas. Para elegir colecciones y piezas únicas de revestimiento, loza y grifería con descuentos de hasta el 50%. Solo en H. Lo que imaginas existe. Hemos encontrado un vehículo inclusivo, donde cargar las bolsas y los bolsos, en el cual poder llevar a la novia y su ramo, o cargar leña y alguna rama, llevar mochilas con libros que pesan libras, y en el que quepa el cartero con su cartera también. ¿Por qué no? Señoras, señores, ese vehículo existe. Renault Hogar, gran auto para todos, para todas, conseguido desde $16.990. Para elegir bien en salud, primero hay que saber. ¿Sabía usted que en SMI puede reservar día y hora de consulta médica con especialistas a través de nuestra página web? No importa cuándo y en dónde esté. Desde su smartphone, tablet o computadora personal, accede a smi.com.uy. Sin demoras y online, coordina su consulta. Fácil, rápido y en donde usted se encuentre. SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. 2900-6670. A un costo razonable, un servicio médico integral. Otra razón para elegir SMI. Ahora con reserva online. Desde una fruta exótica A una feria de frutas y verduras, desde un tejido a mano, a deliciosas semillas importadas. desde la historia a la actualidad, todo eso y más es el MAM. Mercado Agrícola de Montevideo. Un espectáculo para tus sentidos. Unimed, secamanos, perfumadores, dispensadores de jabón y papel y todos sus insumos. Unimed, higiene profesional. Más de 13 años brindando solución a grandes y pequeñas empresas en todo el país. Unimed.com.uy 2-505-2267. ¿Y qué te hace falta? Nueva paleta de colores. Blascolor y Bouget se unen. Blascolor y Bouget se unen. Pintura de interiores y exteriores. ¡Están todas! Pinturerías Colorex. Colorex, la clave del pintor. Ahora en sus 3 casas, Parque Valle, Buceo y Solimar. Y en asesoramiento técnico, Mejor Colorex. la pinturería de su barrio. Dale, tuyo, Carlitos. ¡Gol, gol, 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 gol! De Barraca 5 esquinas en su cumple. ¿Viste cuando llueve? Este techito de chapa, qué lindo que suena. ¿Dónde compro chapa, che? Y anda a buscar la Barraca 5 esquinas al mejor precio, Rafa. A ver. Chapa acanalada, calibre 26, de 3 metros 05, $26. Y cerámica para piso, primera calidad, $5.90 el metro cuadrado. Le puso la chapa, tiene su pintura, herramientas, todo para la construcción. ¿Dónde va a ser? En Barraca 5 esquinas. Con la mejor calidad y el mayor respaldo. Bando San Carlos. ¿Sabe cuántas marcas de auto hay hoy en el Uruguay? Muchísimas. Y nosotros las conocemos todas. En Casey somos servicio oficial. Nissan, Peugeot y Renault. Pero atendemos todos los modelos y marcas con la misma dedicación. Tenemos la tecnología y el personal capacitado. En Casey conocemos de autos y del suyo también. Casey, en José de Leterra 2122 esquina Isidoro de María. Teléfono 2929-6969. En Casey. Estimamos a su auto casi como usted. ¿Pensaste en ahorrar? ¿Pensaste en los supermercados de Tamisur? En La Paz, Supermercado La Paz. En Las Piedras, Supermercado Gatti. En Progreso, Supermercado Covadonga y Covadonga Hogar. Y en Canelones y San
día para usar de noche. Activalo desde la app Mi Movistar y olvidate, porque una vez que lo activas se renueva automáticamente cada semana para que siempre estés conectado. Movistar, costo del paquete de uso semanal, 135 pesos IVA incluido, duración 7 días. Este jueves es el día de Pando. Comprá en los comercios adheridos y participa de grandes descuentos en tu compra. No te lo pierdas. ¡No escaparás, maldito cabeza de hojalata! ¡Voy a alcanzarte! ¡No creas que no estoy cerca de atraparte! ¡Ya me escuchaste, malvado! ¡Alto ahí! ¡Detente, he dicho! ¡Detente! ¿Me das una hora, por favor? ¿Me avisas cuando agarre por la rambla? Correr el Bondi puede ser una aventura increíble. Llegaron los nuevos yogures con amigos de Conaprole. Una edición limitada de 4 diseños coleccionables con los personajes de la película Los Increíbles 2 de Disney Pixar, con 33% menos de azúcar y aprobados por la Sociedad Uruguaya de Pediatría. No te olvides, Los Increíbles 2, solo en cines. Vuelve Semana de Papá a Santander para que disfrute de comprar todo lo que le gusta a papá con descuentos increíbles. Del 9 al 15 de julio, 30% de descuento con tarjetas de crédito Visa Infinite y Mastercard Black de Santander Select y 25% con tarjetas de crédito y débito en Farmashop, Legacy, Urban House, Bookshop, Manos del Uruguay, Iberpark, Máximo Formen y muchos más. Ver las condiciones en www.santander.com.uy. En VAS, cuando venís a comprar ropa, tenemos probadores. Pero para el Día del Padre, tenemos aprobadores. Papá, camisas con jogging, ¿te parece? Escucha, tengo una idea mejor. Remera estampada más pantalón cargo, 1.380 pesos. Look aprobado. Vos y VAS saben lo que le gusta a papá. VAS, disfrutá de lo simple. Si tenés Oca, no te pierdas el 20% de descuento en todas las prendas de hombre del 9 al 15 de julio. Llega al Teatro Metro Lección de Anatomía, la obra que trata del ser humano y su lugar en la sociedad, del miedo a la muerte, la soledad, las frustraciones, los fracasos y la autodestrucción. Teatro Metro, 20, 21 y 22 de julio. Entradas en toda la red Hábitat. Invita Metrópolis FM. Brillan tus manos, brilla tu espacio, brilla todo a tu lado. Brilla lo que vos tocas, brilla lo que hoy llevas. Tus días brillan, vos también. Gira tu sol. Tus días brillan, vos también. Gira tu sol. Productos de limpieza Girando Sol. Nuevas presentaciones con el rendimiento y economía de siempre. Girando Sol. Sentí el placer de estar en casa. Enseguida continuamos con Telemundo 12 en Metrópolis 104.9 FM y Metrópolis Punta 95.9 FM. El silencio entre nosotros empieza a dolernos de más. Creo que llegó el momento de dejar todo atrás.
Ah, mira dónde está. Uy, sí, ya. Hoy no tenés enchufe, hoy estaba directo el audio. Claro. Porque vamos a tomar el audio de acá, como van a ser ustedes los que van a hablar. ¿Y vos? Después lo monto en todo caso cuando me mandemos el audio allá. Así que si querés charlar, esa gente está mirando. Mira qué lindo, quedó lindo. Ahí toman estrés. Buenas noches, gente. Estaba apreciando aquí obra del compañero de Gonzalo. En realidad ustedes están colgados del techo. Andan volando. Andan volando, me dicen acá. Bueno, entonces, nada. Vamos a ver cómo sale esta vista aérea que de alguna manera vamos a tener hoy de Historias de Piel. Que tenemos invitados, la gente de Androclínica, David y Jorge. Van a estar un poco conversando con nosotros aquí hoy en Historias de Piel. Y obviamente con todos y todas ustedes. Para hablar de un tema que evidentemente nos toca de cerca a todo el mundo, ¿no? ¿Quién no tiene de alguna manera una relación directa o indirecta con alguna de estas pastillitas? Cualquiera sea la pastilla, cualquiera sea el fármaco, no importa, no solo pastilla, cualquier tipo de presentación, que de alguna manera, bueno, lo utilicemos para ya sea tratar algún dolor, no sé, prevenir algo incluso, o bueno, tratar algún tipo de enfermedad, o incluso directamente en lo que tiene que ver con la sexualidad. Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy, concretamente de fármacos y sexualidad. Fármacos concretamente que estén vinculados con la sexualidad, pero a su vez también las interacciones farmacológicas que se pueden dar con un fármaco específico para algo sexual, los fármacos que se están dando para el tratamiento de alguna enfermedad, qué patologías de alguna manera afectan también la sexualidad y qué consecuencias a nivel de efectos secundarios pueden tener los fármacos que se están utilizando para tratar esas enfermedades. Así que nada, vamos a ver qué surge hoy con este tema y esperemos, seguro que ustedes van a estar ahí al firme haciendo sus aportes y seguramente sus preguntas también, porque siempre estos temas demandan más bien eso, ¿no? Mucha pregunta, mucha consulta. Y bueno, vamos a aprovechar que hoy tenemos a dos médicos, como son la gente de Androclínica, invitados para, bueno, conversar un poquito sobre estos temas relacionados con fármacos y con sexualidad. Así que ya en breve estamos arrancando con el programa de hoy, aquí en Historias de Piel, así que esperemos que bueno, que pueda ser un tema fructífero para que nos podamos sacar algunas dudas. Además, acusa al sindicato de que la inmoral de las fuerzas no retienen laborales, aumento de
¿Mm? Comienza una nueva edición de Historia de Piel, con los temas y enfoques que querías escuchar, Qué raro. porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir. Es una presentación de Androclínica, líderes en salud sexual masculina. Androclínica, para vivir en plenitud, el milagro de la vida. ¿Ah, Y sí? Séptimo Cielo, Ahí. 10 años cumpliendo tus fantasías. Septimocielo.com.uy. Let's go. Muy, pero muy buenas noches, muy bienvenidos. 21 horas 5 minutos en la República Oriental del Uruguay, en una jornada de martes 10 de julio. Fría, realmente se hace sentir el invierno a pleno. Siente el estudio principal de Metrópolis, los psicólogos Roberto Pérez, que le damos la bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo andás, Gonzalo? Muy, muy buenas noches. Y bueno, acá todavía sacándonos el frío de la calle, más allá acá en el estudio está realmente maravilloso, una temperatura perfecta, pero bueno, el cuerpo se tiene que ir acomodando, ¿no? Se va templando. Dar revoluciones, inmiscuirse en el tema de hoy, que es fármacos y sexualidad. Tendremos la presencia de los profesionales de Androclínica que van a estar con nosotros a partir del segundo bloque. Y vamos a entrar un poquito en el tema, ¿no? Antes que nada, vías de contacto. Fundamental. Fundamental. SMS 1049, WhatsApp 0920 1049 092 0149. También a través de Facebook Live están viendo hoy una vista aérea panorámica, ¿no? De parte del estudio. Cambiamos el ángulo. Por lo pronto, ¿no? Cuando me miran en la cámara, ¿viste? Parece como que uno tuviera arrugas, pues está mirando para arriba, ¿no? Queda más joven. Es como te sacas una selfie, ¿viste? Te la sacás de arriba, bueno, claro. Esto, claro. Abarcaran dos invitados que van a estar a partir del segundo bloque. Y ya que estamos hablando de los invitados y el tema, vamos a entrar a dar un avance de lo que vamos a estar hablando. Bien. Bien, la perspectiva, evidentemente, que les puedo dar yo, en principio, para hacer una introducción a este tema de los fármacos y la sexualidad, esa es una perspectiva más psicológica, antropológica, si ustedes quieren también, un poco más por mi formación. Y ya con Jorge y con David vamos a estar profundizando concretamente en el uso particular de los fármacos, los tipos, las patologías y demás, y las interacciones también entre fármacos, y concretamente aquellos fármacos que se usan específicamente para todo lo que tiene que ver con la sexualidad, concretamente en lo que hace a la respuesta sexual, ¿no? Tanto en lo que hace a el deseo, la excitación y también regulaciones del orgasmo, particularmente en el caso de los hombres, en lo que es el control de, digamos, el reflejo eyaculatorio. Pero como les decía, mi perspectiva tiene más que ver con una mirada, si ustedes quieren, más psicológica o más social o antropológica, de cómo de alguna forma los fármacos han impactado nuestra vida. Los fármacos en sí, como sustancias, ¿no? Yo sé, hay muchas definiciones, David y Jorge nos dirán mejor, pero las sustancias que sirven para curar, para prevenir, para, bueno, reducir efectos de ciertas patologías, para provocar alivio, incluso también para, digamos, acompañar paliativamente una patología finalmente terminal, han sido utilizados históricamente de distintas maneras, ¿no? De forma natural o de formas sintéticas, hace ya un tiempo, que bueno, estos fármacos que se utilizan. Pero entonces, digamos, estas moléculas finalmente, que son las que bioactivas, que justamente las que pueden incidir dentro de las células para que generen cambios, las más de las veces interesantes para terapéuticamente hablando, han estado presentes en la historia de muchas maneras a través del manejo de los propios elementos de la naturaleza, ¿no? Aún así, en la medida en que ha habido una explosión de la tecnología en lo que hace a, digamos, el avance de la química, ¿no? En todo lo que tiene que ver con las moléculas, la manipulación de las moléculas también para, digamos, la proliferación de distintos fármacos, ha caído también en una cultura en la cual, y también por esto mismo, estamos en esta cuestión de, si ustedes quieren, para decirlo así, buscar la pastillita de la felicidad, ¿no? Estamos realmente, creo yo, en una sociedad que está, por lo menos a nivel occidental y en sectores en donde se puede acceder
de otra manera a los fármacos en una verdadera, yo llamaría, farmacologización, incluso de la vida, a veces de la vida cotidiana también, con esto de, bueno, nada, cómo puedo arreglar las cosas rápidamente con una pastilla, ¿no? Lo cual, bueno, por un lado es una cuestión que debemos festejar, que realmente hemos, obviamente, ¿no? Lo que ha logrado la farmacología es maravilloso, lo que hace a calidad de vida, digamos, a expectativa incluso de vida también, por supuesto, ¿no? En el tratamiento de las patologías y demás. Pero a su vez también está esta cuestión de dame una pastilla que quiero, digamos, nada, solucionar rápidamente y sin mi participación siquiera alguna situación que concretamente estoy viviendo, ¿no? Es como querer suplantar algo natural por algo bueno. Toma una pastillita y ya está. Algo que deberían hacer o que debería surgir espontáneamente de uno mismo. Por bueno, toma esta pastillita mágica y ahí se acaba todo. Incluso el lentecer los propios procesos. Yo lo pienso más a nivel psicológico, ¿no? Como los psicólogos generalmente en estas cuestiones de, bueno, date proceso, vos también tenés que formar parte de los movimientos que se te puedan dar y no que todo venga acompañado de una pastilla, pero incluso a nivel biológico también, cómo acostumbramos al organismo a que funcione a fuerza de químicos sintéticos que le estamos metiendo, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, las regulaciones del sueño, ¿no? Con el alto consumo de psicofármaco que tenemos, ¿cuántos, digamos, ritmos circadianos, cuántos ritmos del sueño en las personas se producen de manera natural o están como también ya demasiado supeditados a un consumo crónico de psicofármacos, ¿no? Que esto es muy, muy común. Efectos digestivos también, cuánta gente toma crónicamente, yo qué sé, no sé, cualquier fármaco, y bueno, incluso para movilizar también a nivel de intestino, o sea, parece que viviéramos a veces también como una especie que el fármaco funcionara, si se quiere, como una especie de prótesis de funciones que deberíamos entrenar también, por lo menos tratar siempre de acordarnos que entrenar que lo haga el organismo, no que lo haga a fuerza de un fármaco también, sobre todo en procesos que deberían incluso ser naturales. Estamos hablando, por supuesto, cuando se instala una patología en concreto, ¿no? Y en base a lo que usted dijo, se me queda la duda, o me surge la pregunta. ¿Pasa como cualquier otro medicamento o fármaco que en la ingesta utilice ya no, agregarle al cuerpo ese fármaco disminuye la producción propia? Bueno, nosotros tenemos que preguntarle yo creo que a Jorge y a David ahora, es una interesante también pregunta, ¿no? Y yo qué sé. Bueno, fíjate también incluso lo que pasa con los antibióticos, a cuánto también, ¿no? La clase médica, o sea, va generando resistencia también, o sea, el organismo genera resistencia ante el efecto también concretamente de un fármaco. Es lo que podemos decir entonces que el cuerpo, según lo que vos planteabas, un poco se acostumbra, un cuerpo, digamos, queda más dependiente en sus funciones naturales de ese fármaco. Digo esto lo van a desarrollar Jorge y David. Yo lo traía un poco para que nos reflexionemos cómo nos vinculamos como sociedad, como personas, también con los fármacos, ¿no? Como esta cosa facilonga. Sí. Y hay algo de eso. Busca la pastillita para determinado efecto, no está buscando amor específicamente, bueno, ¿no? Práctica deportiva o sexual, ¿no? Sí, claro, claro. Más que nada, bueno, quiero repetir, ¿no? Cumplo la función, hago el deporte, el ejercicio, paso bien ese rato, pero después emocionalmente no me está alimentando esa pastillita, ¿no? Claro. Bueno, eso toca directamente también con el tema de hoy en la relación con la sexualidad. Estamos en una sociedad en la cual, digamos, el desempeño sexual, o sea, a veces ni siquiera tanto el placer, ni mucho menos el deseo, pero la cuestión de verme en acción a nivel sexual, parece que eso me hace sentir que tengo éxito, o sea, que estoy andando como anda todo el mundo, ¿no? Que soy un perro más que está atrás de la zanahoria, ¿no? Entonces, de alguna manera, capaz que también a veces los fármacos vienen a instalarse en una función más psicológica y social, como, digamos, estas prótesis que me permiten a mí pasarle por arriba las cosas, quiero decir, ¿no? O sea, no comprometerme, no meterle el cuerpo, finalmente, ¿no? Porque total, el fármaco, en teoría, no es que sean tan poderosos los fármacos, ¿no? Pero hace que mi cuerpo se mueva, digámoslo así, ¿no? Y en lo sexual creo que es muy claro, ¿no? Haría que mi cuerpo reaccionara excitatoriamente, por ejemplo. Vamos a mandarle saludos a Patricia, a otra Patricia más, que está en Facebook, está por aquí, Vanina, Se están arriba.
Bien, claro, sí, más vale. Perfecto. Y arrancamos un bloque con invitados con David Conforte para hablar de fármacos. Qué bien. Androclínica, líderes en salud sexual masculina. 2707-7780. www.androclinica.com. Si quieres divertirte mientras estudias, mejor probar con Yoprole Cookie de Panaprole. Un delicioso yogur junto a galletitas, ideal para meterle un poco de onda a esas jornadas de estudio intenso. Probale WhatsApp. El campeón del mundo tiene que tener entrega y garra. Saber agrandarse las difíciles, pero siempre mantenerse controlado. No, ahora Sobre todo, tiene que tener una hinchada incondicional. Ah, no, está del otro lado de la cámara ahora. Pero a ver. Vamos a acomodar. Ah, Vamos a saludar. ahí está la cámara. Ah, bueno, evoluciona cada vez más. ¿Cómo andás? A ver, váyanse. Sí, no, sí, estás ahí, mira, te están filmando ahí. Sí, bueno, ahora. Está prendido ahí. ¿Hay audio? Sí. David. Ahí se juntan todos. Mira, yo te diría que vos hagas un poco más. Entonces Gonzalo está mirando ahí. ponemos la ropa acá. Sí, pone todo ahí. A ver, para que yo voy del otro lado. No, porque tengo el celular que no vaya. Sacando la cebolla. Bueno, Genchi, Pero muy bien, muy bien. ¿qué le iba a decir? Don Campero. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Fresco. Pucho, chao. Oh, mirá, está asqueroso. Y hasta ahora, cuidado. Ay, Porque de tarde estaba yo. queda esa nielecita así. Ay, qué feo. Qué feo, qué feo. No, che, nada. Esto es pan de todos los días, para ustedes, ¿qué les voy a decir? Yo qué sé. Dale. Los fármacos. La vaca. Pero viste que Reacción, la gente- la vaca. La gente que. No, sigan ahí hablando. Está prendido. ¿Está prendido? ¿Está funcionando? En este momento estamos Un hablando. Estamos hablando de. No, no. lo que me interesa es cómo ven ustedes la relación de la gente también con los fármacos. Obviamente los fármacos para las patologías que están vinculadas también con la sexualidad, cómo interaccionan con Pero viste, se puede encarar la temática desde fármacos utilizados en el tratamiento de la Vos disfunción por la mayor sexual decisión vos también. y Como la que estuvieras ya. influencia de los fármacos como efectos colaterales sobre la Exacto, sexualidad. esas dos líneas me interesan. Y tiramos algo general y viste que los temas terapéuticos es lo que la gente más participa. Ahora les traigo agua. Ni que hablar. Ahora les traigo agua. Tenemos que mirar. 21 horas Si 17 quieren. minutos en la República Oriental del Uruguay. Noche más que propicia para compartir juntos. Aquí en Metrópolis está Nicolás, nuestra productora estrella, haciendo relaciones con su camarita, haciendo fotos, Buenas noches. Buenas noches. Como En coro fue. David, sí. Bien de bien. Bienvenidos a aquí a Historias de Piel. Bueno, como siempre, participando de nada de estos temas que sabemos que generan como mucha, ¿no?, inquietud en la audiencia, ¿no? Cuando son estos temas más vinculados con lo terapéutico, que bueno, que muchas veces suelen ustedes traer, la gente ahí que nada, aprovecha. Participa más. Hablar de los fármacos y la sexualidad. Estábamos hablando fuera de micrófonos antes de empezar, que vos decías, Jorge, que tienen como dos grandes líneas esto, ¿no? Claro, dos maneras de encarar la temática. Primero, los fármacos utilizados en el tratamiento de las disfunciones sexuales. O sea, qué tipos de fármacos utilizamos en las disfunciones sexuales masculinas, que es el campo de trabajo nuestro. Pero el otro gran campo del capítulo fármacos y sexualidad, todos los efectos colaterales de los fármacos que se utilizan para diversas patologías y cómo vienen a interferir de manera negativa en la sexualidad
Correcto. Entonces, como viste que siempre que tocamos temas de lo que fuera, la gente termina participando muchísimo, preguntando justamente sobre estas dos cosas, ¿no? Los fármacos que se utilizan en la sexualidad, o qué será que me está pasando que a mi marido o mi compañero, o yo estoy tomando tal fármaco y tengo tal o cual problema. Son temas muy importantes. Tal cual. Yo creo que de alguna manera la medicalización de la vida, por decirlo de alguna manera, Sin duda. está muy presente, ¿no? O sea, los médicos en general, insisto, por eso la medicalización está como muy Claro. presente, Sí, ¿no? claro. Como en otras épocas, donde capaz que la cuestión era como más alejada y demás. Entonces, evidentemente que los fármacos están más, nos sentimos o estamos más familiarizados Sí, claro. con ellos, los manejamos de otra manera. Bueno, Es que la evolución de la medicina nos ha dado eso, ¿verdad? O sea, por algo vivimos un tantito más que hace 100 años atrás. exactamente, calidad y cantidad de Sí, vida, ¿no? sí, Expectativa de vida. Estaba pensando en los fármacos vinculados con la sexualidad, que también estamos teniendo otra familiaridad. Ujú. Yo qué sé, antes de, estoy pensando, no sé, me dirán ustedes, antes del sildenafil, 98. no había como tanta familiaridad. En todo caso, Ujú. habían, sí, remedios caseros, yo qué Ahí, sé, ¿no? ahí capaz que tengo que hablar más yo que David, porque es un poco la Más prehistoria. atrás. Claro. Yo me acuerdo del 98, me Claro. acuerdo Yo de ni ese idea. momento. No, me acuerdo. Claro, previo- la noticia previo- que salió. Previo a la medicación por boca, ¿verdad? Ahí va. Este, Eso, previo a la medicación por Muy boca, bien. por ejemplo, digamos, toda la parte hormonal, todo lo que es la estrategia de tratamiento de lo hormonal para las disfunciones del deseo y de la erección, venía teniendo un recorrido desde una cierta prehistoria, que eso está bien el que quiera profundizar, que lo lea porque hay capítulos de historia de Lo especialidad tiene en la página, ¿no? si De la leemos, clínica. digamos, experiencias que hacían, porque, digamos, de ciertas experiencias con gente que muchas veces queriendo lucrar con el sufrimiento ajeno y que hacían experimentos desde, digamos, totalmente desde lo criminal, digamos, desde las perspectivas de médicos totalmente inescrupulosos y chantas. Pero ¿qué ocurre? En su afán por arrimar incautos a sus primitivos consultorios, también hacían observaciones importantes, Claro. que después las utilizaban en provecho propio, pero decían, bueno, está, pero si yo en esta persona utilizo tal o cual cosa, o en vez de utilizar un testículo de perro, consigo testículo de gente que fue ejecutada, anda mejor. Y ¿sabes qué pasa? A veces la medicina fue progresando, pero desde lo hormonal fue habiendo un camino lento y progresivo. Pero desde lo eréctil, por ejemplo, simplemente la ciencia no tenía cómo producir una erección controlada hasta que en 1982 Ronald Viral descubre la inyección de papaverina intracavernosa, que es cuando me voy del país a estudiar a San Pablo y después a Italia, en equipos que se estaban formando, investigando esto, ¿verdad? Y ahí hubo todo un campo en el cual hasta 1998 todo paciente que tenía un problema de erección relativamente importante tenía que terminar teniendo que inyectarse papaverina intracavernosa. O sea, nosotros lo teníamos que enseñar a que el paciente se inyectara un medicamento, que era un medicamento relativamente peligroso por la conformación química del medicamento y por la falta de previsibilidad del resultado. O sea, era un medicamento que no era fácil determinar una dosis exacta en la que el paciente con un buen margen de seguridad dijera, bueno, yo me inyecto esta dosis de este medicamento, quiero tener relación con mi pareja y voy a tener una erección de 1 hora, como por ejemplo hoy lo podemos lograr con los medicamentos por boca. Entonces, ¿qué pasa? A veces el paciente se inyectaba un poquitito menos y no tenía erección, se inyectaba un poquitito más y era un desastre porque era una erección prolongada, muy fuerte, que no había cómo hacerla bajar y teníamos que estar con equipos de emergencia a las 24 horas atentos a estos pacientes que nos llamaran en una época en que no había celulares. Entonces estábamos con un VIP y teníamos que salir corriendo a buscar un teléfono para llamar a la central, y bueno, y eso era muy complicado en una ciudad como San Pablo, en la que las cosas no son ágiles, ¿verdad? Y bueno, y en 1998 empieza la fase en la que
ahí sí puede hablar David, ¿verdad? Primero el sildenafil, después el tadalafil. Bueno, digamos prehistoria, vamos a decir una historia previa al sildenafil. Previa, sí, Era muy atrás la prehistoria. Aparte, ¿no? tampoco yo ya soy tan joven. Ahí empieza la época, digamos, la época moderna del tratamiento de la disfunción eréctil. Realmente lo que contás es, ahora vamos al sildenafil, pero digo, lo que contás realmente es fuerte, es impactante, ¿no? Las cosas que había que hacer, incluso supongo, priapismos, ¿no? Que esto también podía generar. O sea, continuamente, ¿no? Pero el priapismo estaba, con la papaverina, lo que le estoy diciendo, es que el efecto no era tan previsible como con los medicamentos, porque hoy en día tenemos que utilizar estos sí, yo sé que se siguen usando hay protocolos de vasoactivo, pero tenemos medicamentos muchísimo más previsibles, ¿verdad? Y que los propios pacientes que ellos los tienen que utilizar, tienen por ejemplo un medicamento que genéricamente le llamamos el antídoto, que si le llega a pasar que el medicamento se fue con su pareja y se está haciendo la autoinyección de drogas vasoactivas en Checoslovaquia o en la China y tuvo una erección que no baja, simplemente él tiene el antídoto que él mismo lo utiliza y se resuelve el problema sin necesidad de tener que buscarnos de emergencia como en esa época, ¿verdad? En que con la papaverina no existía antídoto, era muy imprevisible y tenía que terminar prácticamente una pequeña intervención quirúrgica que era una maniobra de drenaje, ¿verdad? Y lavado de los suelos, de los cuerpos cavernosos con solución heparinizada, que era algo que los especialistas hacen. Además de la fibrosis, por no pincharse bien, y todas estas cuestiones pueden darse, ¿no? Pero un montón de cosas. Un montón de Estamos cosas, un poco ¿verdad? sádicos. Pero digamos, de una época por suerte superada por la ciencia, ¿verdad? Y bueno, y ahí tenemos una mezcla de todo. Ahí estamos hablando de un poco de historia de los medicamentos en el uso de las disfunciones sexuales y después el otro campo, ¿no? Ahí puede hablar David de los efectos colaterales. Los efectos colaterales. Pero vamos entonces al 98. ¿Qué pasó en el 98? Bueno, en el 98 por accidente descubierta el sildenafil, que en realidad era una droga utilizada por el laboratorio Pfizer en etapa de estudios, donde hacen pruebas como un antihipertensivo, o sea, un remedio para bajar la presión. Y se larga una prueba, más o menos a unas 5.000 personas entre sexo masculino y femenino. Al ver que el fármaco tenía poco efecto de acción, o sea, un periodo corto de acción, el laboratorio decide retirarlo del mercado porque como antihipertensivo no cumplía su función, porque el mejor antihipertensivo es uno que tomo una vez a la mañana todos los días y me controla la presión todo el día. Tiene un efecto más o menos de 4 o 5 horas, si no más de eso. El laboratorio desiste del fármaco y lo saca de línea para sacarlo de producción. Entonces empiezan a hacer un llamado para recolección de todo el producto que quedó en la calle. El tema es que las señoras lo llevaban al producto a devolverlo al laboratorio, pero los hombres no. Entonces a un genio le prendió una lamparita y decir, pucha, pero ¿por qué los hombres no lo traen de nuevo? Y empezaron a llamar a investigar un poco, y los hombres comentaban que realmente les mejoraba la erección de alguna manera, que post tomarlo en ese periodo de efecto tenían mejores erecciones. Y el laboratorio empezó un estudio randomizado con el fármaco, pero apuntando hacia otro lado, y es así que Pfizer se multiplica por 10 sus acciones en la bolsa de valores, y es el primer fármaco a nivel mundial por vía oral indicado exclusivamente para un efecto de una función eréctil, ¿verdad? Yo lo comentaba, me acuerdo en aquella época, ¿no? Tratábamos necesidades de piel y me acuerdo que bueno, el acceso a internet no era tan fácil, Sí, claro. pero que explotó, me acuerdo. Explotó, Bueno, venían de todos lados entrevistas y uno tenía que leer a ver qué era esto, más Sí, que uno claro. no es del campo específico de la duda. farmacología, pero tenía que más o menos enterarse de que era esta pastillita azul que de alguna manera estaba todo el mundo hablando. Y fue mágico. Que generó, ¿no? Esa Sí, claro. Sí, a ver, llegó a un nicho de mercado que antes era inimaginable, y que tuvo una aceptación muy grande, evidentemente. Y se empezó a utilizar en nuestro país, llegó por el año más o menos 99, más o menos. Y su venta siempre fue libre. Entonces también, ahí después podemos entrar en otra discusión después si está bien la automedicación o no, el uso recreativo o no, el uso terapéutico o no, por los diferentes tipos de efectos que realiza esa droga. En realidad no es una droga para un tratamiento, para una disfunción eréctil,
Y si es una droga, lo que nosotros llamamos un poco paliativas, o sea, resuelve un problema momentáneo de uno no poder obtener una erección. Evidentemente sirve terapéuticamente si es de un origen, por ejemplo, más que nada psicológico, porque como que el empujoncito que me hace andar bien. Pero si la empiezo a tomar porque en la evolutiva de mi función eréctil estoy mal, no es un tratamiento para la disfunción eréctil. Perdón, me fui. Perfecto, no. Maravilloso, está re bueno esta contextualización. No, claro. Fundamental. Uh-huh. Uh-huh. Sí, exacto. Lo que pasa es que todo depende de cómo venga ese empujoncito, ¿no? Hoy en día hay una sobredemanda de ese tipo de fármaco porque también existe el uso recreativo y el mal uso del comprimido. Entonces lo que ocurre es que la gente joven, fundamentalmente, que por ejemplo sale una noche, se pasa de copas, quieren tener alguna relación sexual y lo terminan resolviendo por el lado del sildenafil, porque no logran tener una erección intoxicado con la cantidad de alcohol que toman. Entonces, el problema que me ocurre es que me empieza una dependencia de esa droga que no es química, pero sí psicológica, porque entonces si yo no la tomo no tengo una buena erección, porque ya voy predispuesto a no tener una buena erección si no la tomo. Entonces, hay que desmenuzar bien muchas veces los motivos de consulta y demás. Ahora, el factor psicológico en una disfunción sexual, cual sea que sea, siempre está presente. O sea, siempre hay una carga de factor psicológico. Hay que ver si mayor o menor, dependiendo de las características de la persona, pero la carga psicológica siempre está. Sí, clarísimo. Lo que también en la relación, sobre todo cuando no habría factores biológicos como demasiado, por lo menos influyentes, la relación que el paciente establece con el sildenafil más como empujoncito, también hay que supervisarla mucho, ¿no? Porque aunque no sea porque esté intoxicado con algún otro de una droga, puede ser también que desarrolle como una relación más de dependencia, porque se apoya más en esto como, digamos, como un apoyo y no logra como independizarse de la función. Claro, pero el asunto con el sildenafil está perfecto que lo utilicemos en un tratamiento controlado, como estamos diciendo los tres, en el cual, por ejemplo, poner el caso más psicológico que sea, que el paciente viene con una falta de confianza porque está empezando una relación nueva, terminó con una erección mal con la pareja que tenía porque estaba conflictuado, empezó con el fantasma de todo algo que, como los políticos, nos ponemos todos de acuerdo con el diagnóstico, pero ¿cómo lo solucionamos? Antes de la aparición del sildenafil, mal que te guste, nosotros teníamos que enseñar a hacer una inyección de un medicamento que era primitivo en aquel entonces y que era peligrosísimo, que hoy está muy perfeccionado, ya no tenemos aquellos peligros, y cuando sale el sildenafil, primero, el tadalafilo después, el paciente con supervisión médico-psicológica lo usa, levanta la autoestima, después que empieza a levantar la autoestima, se lo empezamos de manera progresiva, porque en lo sexual todo es progresivo, y hacemos el diagnóstico retrospectivo de que era psicológico puro, porque ahora están dando bien con su nueva pareja sin el medicamento. Pero el problema que estamos viendo cada vez más es el paciente que abusa del medicamento porque no lo tomó en este contexto. Lo tomó porque los compañeros del liceo le dijeron, pero no sabés lo que es esto. En la farmacia de la esquina te dan el pack fin de semana, que son 3 condones y una cajita de medicamento tal, y tú queda mucho más duro. Y tú eyaculaste y sigue duro. Y no tienes que esforzarte mucho, porque si estás cansado o fumaste mucho, te drogaste mucho, queda bien parado igual. ¿Y sabes qué pasa? Y ahora estamos recibiendo a la generación de esos pacientes que vienen y dicen, doctor, ¿sabe qué pasa? Yo abusé de tal medicamento y ahora no puedo tener relación. O ahora, a los 37 años, precisaríamos tener que dártelo para solucionar un problema de que lo precisarías por esta situación y tú ya estás refractario al sildenafil, al tadalafilo, que es el más potente, y tenemos que enseñarte a darte la inyección ahora, siendo que si hubiéramos utilizado el sentido común, te hubiéramos dado por primera vez el sildenafil. Entonces yo te escucho y, más que lo visto exagerado por el frío, ¿no? Pero siento una cosa muy tétrica, ¿no? O sea, tétrica en el sentido del tratamiento, en el autotratamiento que los varones de los medicamentos. Claro. Es el mal uso. ¿Cómo la gente
A ver, esto es un tratamiento escalonado, ¿verdad? Como todo en medicina, todo va de menos a más. Y llega un momento que uno llega en el tope terapéutico que tampoco tiene un cielo infinito como para poder seguir siempre adelante. Pasa exactamente con los antibióticos. La gente lo toma los antibióticos. Tengo una gripe. Las gripes generalmente son virales. Entonces, tengo 2 o 3 días de gripe. Me tomo 2 o 3 días este antibiótico, me siento mejor por el mismo proceso de la gripe, va mejorando en 5 o 6 días. Me siento mejor, tomé 3 días y lo liberé. Las bacterias que habían en ese organismo, que no estaban de forma representativa produciendo una infección, crean resistencia. Entonces, ¿qué ocurre? Pasan 30 años en ese sistema y de repente cuando ese hombre realmente necesita ese antibiótico, no le va a hacer efecto, porque ya todas las bacterias que tienen van a ser resistentes a eso. Entonces van a tener que buscar algo en segunda línea, tercera o cuarta línea. Y la evolución siempre es más. Pero ojo, llega un momento que el paciente se muere de una sepsis. Sí, claro. Porque no hay antibiótico que mate la bacteria. Y es así. Y seguimos con lo tétrico, claro, pero es tal cual. Claro, es tétrico, pero es tal cual, pero la falta de educación es la que hay evolución. con estos Exacto, temas, o sea, ¿no? hay que ser consciente. Sí, o sea, es discutible el tema de crear una resistencia frente al fármaco. Bioquímicamente hablando, es difícil de explicarlo. La cosa es que lo que clínicamente se representa es tener o no tener efectos. Que eso es lo que termina importando. Entonces, antes lo tomaba y me hacía efecto, y después lo tomo y ahora no me hace efecto. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? No se sabe. Pero lo vemos todos los días. Pero lo vemos a diario. Claro. Entonces, es así. Ese es el principal trabajo nuestro. Claro, exacto. Que exactamente, porque hay un tope de efecto, también no es un efecto definido. O sea, hay una dosis máxima que tú después de esa dosis ya no funciona. Con el sildenafil, originariamente Viagra era de 25, de 50 y de 100. Después el de 25 Uruguay no vino más y hoy en día no hay ninguna marca en Uruguay que lo haga de 25 porque es muy débil. ¿Tá? Pero digamos, cuando el paciente con 50 pasa a perder el efecto, se le sube a 100. Y lo sensato es cuando perdió el efecto con 100, puede pasar al tadalafilo, que es un medicamento más potente con más duración de efecto. ¿Tá? Pero ¿qué ocurre? Muchas veces vemos al revés, que alguien le indica a ese paciente, de entrada, ya le indica el tadalafilo de 20, que es el más potente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente viene y dice, mire, cuando empecé andaba bárbaro, tomaba medio y andaba impecable, pero me fui acostumbrando, lo subí a 20, ¿y ahora qué hago? Y ahora tenemos que enseñarte a hacer una inyección en el pene probablemente, porque había que haber empezado al revés. Tenías que haber empezado con el 25, no, perdón, y si con 25 andabas impecable, bajarlo más todavía. Pero no. Yo probé el de 25 y andaba bien, pero con 50 andaba un poco mejor. Pero un día tomé 100 y era mejor, pero mi amigo me dio el tadalafilo de 20 y era más potente, pero ahora ya me acostumbré. Esto realmente... No, y tomo un sildenafil de 100 y una hora antes, después media hora mastico un tadalafilo de 20 y todos los días estoy tomando eso. No, mirá que llega... Sí, claro, como es venta libre. Forma parte, ¿no? Y aparte forma parte también de esta construcción de masculinidad, tipo, sin duda, lo que sea, y hasta reventar. Es la performance esa de actuar en ese tremendo un deber ético antes de irnos a la... Yo no quiero que se me vaya el tema, que lo tengo un tema, porque si no se nos van todos los temas. Estaría bueno por lo menos comentar qué pasa con los antidepresivos en lo que tiene que ver con la dificultad de encontrar eyaculatorio. Que también es creo que un temón también, porque si hay algún medicamento específico también para el tratamiento de la eyaculación precoz, y nada, no sé, Gonzalo, si nos vamos al corte o si todavía... Suerte en pila. Perfecto. Necesité tomar Viagra, mi cardiólogo no está de acuerdo. Me causa mucha depresión no poder tomarlo. De hecho, ya lo he hecho. ¿Qué me pueden aconsejar? Gracias. Otro mensaje dice, buenas noches, felicitaciones por el programa. Soy hipertenso, pero desde hace 2 meses que me empezaron a medicar, no he tenido relaciones aún. Pero me da temor porque leí que este medicamento me puede causar impotencia. ¿Es así? Y por acá, otro más. Hola, a mi novia le indicaron un antidepresivo desde 5 meses. No había tenido problemas en su erección.
tienen que consultar todo como común denominador. El primer paciente... Son lindos porque es un popurrí, ¿viste? Él avisó. El primer paciente es el más importante, porque si el cardiólogo no quiere que tome el sildenafil, no lo puede tomar. Es más, puede estar tomando nitroglicerina y usando un parche de nitroglicerina, por ejemplo, y la combinación nitroglicerina-Viagra es mortal. Eso lo vemos frecuentemente, que viene el paciente y no le quiso contar al cardiólogo y toma sildenafil con un parche de nitroglicerina. Es mortal la combinación. No se murió todavía. Si sigue insistiendo, se puede morir. Es verdad, es una ruleta rusa. Ese paciente, si el cardiólogo no lo autoriza, no lo puede tomar. Los otros pacientes... Pero no, ¿qué gana el cardiólogo? El cardiólogo quiere buscar... Pero lo más lindo es que hay otros medicamentos que sí puede utilizar. Tiene que consultar a un especialista. Los otros dos pacientes tienen una cierta interrelación entre los medicamentos que están utilizando y la sexualidad. El paciente del STEM, ¿verdad? El otro paciente, el paciente hipertenso, todos los medicamentos para la presión, simplemente por la ley del artillero, nosotros lo que hacemos todos los días en los pacientes impotentes es medir la presión con la que la sangre entra en el pene y es directamente proporcional a la presión con la que la sangre circula en el organismo. O sea, todos los medicamentos bajan la presión con la que esa sangre va a entrar y van a bajar algo la erección. Cuando baja por debajo de un punto crítico es impotencia. Ahí somos los especialistas que tenemos que buscar cómo solucionar ese problema, más allá de que psicológicamente también pueda estar afectando. Esos pacientes tienen que tratarse. Y el último paciente puede tener un temor pero el antidepresivo también puede causar impotencia, porque los psicofármacos todos tienen digamos la potencialidad de causar. Entonces capaz que la compañera piensa que él está asustado y capaz que él está asustado porque el medicamento le causó impotencia. Por eso digo, son pacientes que tendrían que consultar. Que consulten con su médico de cabecera y o con un especialista. Esta muchacho ahora habla tú porque yo la quise contestar esas tres preguntas. Es que yo pensé que la iba a contestar en realidad arrancando el segundo tiempo. Es que la verdad es que hay que contestar a las tres, ¿viste? Porque la más importante es la primera. Si el cardiólogo contesta. No relativizaste lo del antihipertensivo. O sea que en general eso va a depender. No necesariamente hay una acción directa. No, los antihipertensivos siempre bajan. El asunto es que si tú tienes la erección antes del antihipertensivo en 100% y te la bajó a 90%, no se va a hacer evidente el problema. El problema es cuando cae por debajo del 70%. Claro, siempre va a tener un efecto, pero puede no hacerse evidente. Si tú ya estabas en el 82%, te dio un antihipertensivo y un día te tuviste que poner un condón, te la bajó del todo y ya quedaste con el... Ahí se suman cosas. ¿entendés? Sí, se van sumando, claro. Pero y el peor antihipertensivo es el beta bloqueante, principalmente el atenolol. ¿Está? Claro, tampoco puedes poner. Yo me acuerdo si lo nombro antes, es cierto. Sí. No, pero está bien. No, fíjate, claro, está concreto. Aparte el tipo del otro con el tema, vale. No te vas a salir no, pero si el médico le dijo que no le puede usar otro remedio, claro, y ese no tiene interacción. Es que la gente se tranca a veces. El médico dijo que no puedo tomar el Viagra. Es como yo con el kilo de azúcar. La gente se tranca a veces. Si te dijo, no puede tomar el Viagra. Le habla el médico y me dice, mi cardiólogo dijo que Viagra no puedo tomar. Muy bien. Sildenafil, que es el principio de activo, vamos a probar con otra cosa. O vamos a hacer una cartita, vamos a llamarlo al cardiólogo. Claro, ¿será que puede tomar? ¿Qué remedio está tomando? Nitroglicerina, no puede tomar ninguno. Tenemos que enseñarle a dar la inyección. O tenemos que hacer un tratamiento nosotros en la clínica con ella. El límite entre hacerle la inyección nosotros o que se la haga el paciente es si penetra o no. Si el tipo penetra, nosotros haciéndole tratamiento con vasodilatadores lo mejoramos. No precisa que él se inyecte. La autoinyección es cuando el tipo está refractario a todos estos remedios y no consigue penetrar y está por perder una pareja. Claro. Cuando vos decís vasodilatadores, por ejemplo, ¿qué tratamiento?
O sea, vasodilatadores hay de varios, digamos, básicamente los propios, digamos, todos estos facilitadores. Escucha el... Upa, se me cayó el almohadilla. ¿qué pasó? ¿Escuchas qué? Ah, un audio, ese va a dar un audio. Dale. Estamos fuera del aire, pero es para dar un audio ahora. Vasodilatadores. ¿Eh? De manera genérica, por ejemplo, Sí, esto sí, que sí, estamos sí. hablando, el tadalafilo actúa como vasodilatador. Genera eso. ¿Ah? Y con la historia alta, no importa, no me No, vas a aclarar ahora todo, no. pero lo del óxido nitroso y todo eso con... Y si eso desde lo teórico está todo bien, pero en la práctica, Coca. en la práctica no hay como... Medir eso, No, no, cómo usarlo. Ah. Claro. No, el asunto es siempre la referencia que di hoy con el abuso en realidad de la gente joven es representativa frente a todas las edades, o sea, por diferentes motivos o causas. Ahora, evidentemente, el abuso puede haber siempre, y en este caso está clarito como lo dice la señora, o sea, tenía más de una pareja y tiene que rendir. Yo leía un artículo interesante justo hace un par de días que hablaba sobre la performance sexual, en realidad de los encuentros agudos, digamos, o sea, esos encuentros casuales, puntuales. Exacto. Furtivos. Furtivos. Me encantó la expresión. El agudo. Bien Viste que el médico no sale médico, de eso, bien ¿no? médico. El tipo no sale. La medicina es parte de uno. Yo encuentro agudo. Imagínate, hola, ¿qué tal? Vamos a tener un encuentro agudo. ¿Qué pasó en el encuentro agudo? Y no, de la sobreexigencia justamente, o sea, frente a ese acto sexual puntual, de sobreexigirse y estar mucho más preocupado de lo que es la performance, el rendimiento que puedo llegar a tener frente a esa persona y de qué le puedo mostrar en cambio de lo que es un disfrute pleno a dos, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista donde yo necesito una performance exagerada, evidentemente yo la voy a buscar de alguna manera, más si tengo que cumplir entre comillas, con 2, 3 o 4 parejas diferentes. Evidentemente, así como se expuso la señora, me expongo yo de mi parte. Yo a mis 40 años tengo 4 mujeres y con sildenafil seguramente también me va a tener que recurrir a lo que voy. No es orgánicamente natural, siempre me cuido mucho de usar la palabra normal, pero lo habitual, que una persona de mayor de 50 años de edad tenga que estar con 4 parejas diferentes y teniendo relaciones en los mismos días con diferentes, o sea, repetir con cierta regularidad. Entonces, evidentemente, recurren a ese tipo de fármaco y hacen uso y abuso para tratar de llegar a nivel, ¿verdad? ¿Qué tal? Uno puede considerar, bueno, está bien, está mal, bueno, todo abuso farmacológico tendría que considerarse equivocado. Pero bueno, el señor seguramente esté contento desde su punto de vista. Entonces digo, está ahí un poco la dificultad de control y poder llegar y decir, mi amigo no puede hacer eso. Ay, ¿por qué no puedo hacerlo? Yo estaba pensando en lo que te escuchaba, que también, ¿no? Desde la aparición de Viagra, obviamente no hubo ni estudios antropológicos de impacto, en lo que tiene que ver incluso con el folclore machista, ¿no? O sea, cuando vos largas un fármaco, evidentemente que está muy relacionado con temas de rendimiento sexual, que eso va directamente con la construcción de masculinidad hegemónica, va a generar cosas distintas, como por ejemplo esta, ¿no? Pero bueno.
bueno, esto demanda también políticas de salud integrales que, bueno, que tengan que ver con la educación sexual, con 80 cosas, ¿no? Pero no está pasando realmente, ¿no? Bueno, estamos haciendo medicina sexual. Sí, no, yo por suerte eso del área está saliendo bárbaro. Vamos arriba de medicina sexual. Es frecuente, es uno de los efectos colaterales más frecuentes del sildenafil, que es el primario, el que estamos hablando, el Viagra, ¿verdad? Básicamente en nuestro país a nivel mundial hay 3: sildenafil, vardenafil y tadalafil. Ya hemos dicho en este mismo programa varias veces que el vardenafil es una molécula que quedó a mitad de camino entre el sildenafil y el tadalafil. Acá tenemos las dos más importantes. Si mañana viniera el vardenafil, no acrecentaría gran cosa, ¿tá? El sildenafil es el Viagra, ¿verdad? Y el tadalafilo es el que surgió después, digamos, en el que otro laboratorio perfeccionó la molécula, la hizo más potente y con mayor duración. O sea, el Viagra, el paciente lo toma 1 hora antes de la relación y tiene efecto más o menos durante 4 horas. El tadalafilo, el paciente lo toma 1 hora antes y generalmente le cubre toda esa noche y puede andar con un buen efecto hasta la noche del día siguiente si es una persona joven y con buena reacción al medicamento, ¿tá? El sildenafil, los principales efectos colaterales son calor y rubor facial, o sea, el paciente se ve que está colorado si se mira al espejo y siente calor en el cuello y en la cara, y dolor de cabeza principalmente dentro de esas 4 horas, ¿tá? Puede tener también congestión nasal y enrojecimiento de los ojos también. Esos son los efectos más frecuentes del sildenafil. Y el tadalafilo, el efecto más frecuente es un dolor muscular que muchas veces la gente no lo asocia al remedio porque no es el día que lo toma, generalmente es la noche siguiente. Es como si tú, sin estar preparado, hubieras tenido una actividad física muy intensa, te hubieras jugado un partido de fútbol, por ejemplo, a los 50 años, ¿verdad? Un súper esfuerzo, y te despertás al otro día, o sea, no el día que la noche que lo tomaste, y sientes que te duelen todos los músculos, capaz que me estaré por engripar, no sé cómo acomodar las piernas de noche para dormir. Ahí está, perfecto. Al día siguiente. Ahí está. Ese es el efecto más frecuente colateral del tadalafil. Y tiene que hacer un tratamiento, se llama terapia de rehabilitación. Es muy probable que el médico de cabecera no lo pueda ayudar mucho. Si lo ayuda bien, si no lo ayuda tiene que consultar a especialistas. Generalmente los especialistas lo devolvemos al paciente operado de cáncer de próstata a la misma performance que tenía antes de la cirugía, y esa es una de las cosas más, digamos, rápidas que hacemos. Generalmente le solucionamos el problema a veces de un día para el otro o máximo 2 o 3 días. El paciente operado por cáncer de próstata con cualquier técnica, atención, hay gente que piensa que por haber vendido el auto y haberse ido a Estados Unidos a operarse con el robot Da Vinci, las probabilidades de tener un problema de erección son menores. No son menores. Cualquier técnica quirúrgica para la operación de cáncer de próstata, generalmente el paciente queda con una impotencia total inmediata después de la cirugía. Todos los tratamientos para el cáncer de próstata afectan la erección. Los tratamientos con radioterapia o quimioterapia, el paciente queda con una impotencia de manera lenta y progresiva entre 1 a 6 meses después de empezado el tratamiento, pero tienen una impotencia reactiva al tratamiento del cáncer de próstata, porque lógicamente el urólogo lo que está intentando es salvarle la vida al paciente, lo tiene que hacer para salvarle la vida. Después nosotros los especialistas, ¿verdad?, le solucionaremos el problema eréctil, pero tiene solución siempre. No, consecuencias malas no. En realidad la peor consecuencia que podría llegar a traer es la dependencia psicológica del fármaco.
O sea, si es un hombre sano, no tiene ninguna tara, digamos, médica, si no asocia con ningún tipo de otro tipo de fármacos que son contraindicados, si no tiene una patología que se llama una retinitis pigmentaria, que es una patología ocular que es rara, pero a veces se ve que está contraindicado la toma de sildenafil. Si no tiene ninguna de esas contraindicaciones, lo puede usar, pero ahí volvemos a caer de vuelta en el uso recreativo, de vuelta es lo mismo. Entonces lo empiezo a usar, me empieza a gustar, empiezo a abusar de eso y empiezo el círculo vicioso ese de que empieza a perder efecto, no me empieza a marchar tan bien. Y ojo, hace tener una percepción cambiada de realidad, ¿no? Porque, o sea, hace como que yo con el fármaco estoy bien, soy normal con el fármaco. Sin el fármaco estoy bien, pero estoy mal, porque no logro ser como el fármaco. Entonces eso hace tener una perspectiva un poco equivocada y hace que la gente cree esa dependencia a futuro, ¿verdad? A consultar gente es lo que... Y a dejar con una... Permitir esta supervisión también, pero, ¿no? Perdón, una cosa muy importante. Todos estos medicamentos, el pensamiento fundamental es, son medicamentos para que los use un hombre con un problema de erección. Esa es la indicación de todos estos facilitadores. No es para que los use un chiquirín del liceo para dar 2 en la noche, o todas esas indicaciones que justamente es la indicación del oyente. Si el compañero andaba bien, no lo tiene que usar, porque es un medicamento para ser usado por un paciente con disfunción eréctil. Exacto. Clarísimo. Este mismo medicamento, cuando empezó a ser liberado al mercado, yo llegué a escuchar ginecólogos diciendo, mujeres con problemas sexuales tendrían que utilizarlo. Y yo pensaba, ¿no se le ocurrió a este ginecólogo decir que no llegaran a estar embarazadas? Porque efectos teratogénicos existen. O sea, existen efectos sobre el embrión y que no han sido lo suficientemente estudiados por la simple razón de que no es para usar en mujeres en estado, en edad reproductiva. Las crías de ratas alimentadas con Viagra tienen un porcentaje altísimo de crías ciegas. Y la FDA notificó al laboratorio Pfizer en su momento que por favor investigara este efecto. Y el laboratorio Pfizer en su momento tampoco lo investigó mucho porque respondió que el sildenafil es un medicamento para ser utilizado por hombres con disfunción eréctil. En ningún lado está escrito que lo tienen que usar mujeres. Y lo otro, hay un fármaco, o sea, no disponible todavía en Uruguay, que hay para la toma femenina, pero sin ir mucho más allá, el tema siempre de una pastilla para el hombre tiene un efecto lineal. El hombre quiere una erección. La mujer muchas veces activarla con un fármaco o una pastilla no es así de sencillo. Entonces no es tomar esta pastilla que me va a solucionar el problema. Entonces es un poco, me sirve el fármaco para la mujer para toma precoito. Entonces es un poco esa la valoración, ¿verdad? O sea, a veces los problemas están un poco más profundos. En la mujer el fármaco es para estimular el deseo. Exacto. Y en el hombre es para estimular la erección. Actúa más a nivel del sistema nervioso. Sin duda, y no deseos hipoactivos y todo lo demás, pero bueno, pero viste que las cosas son un poco más profundas muchas veces que solo... Seguramente cuando le encuentren la vuelta, seguramente va a salir, se va a perfeccionar este fármaco. Sin duda, ojalá. Buenísimo. Claro. Bárbaro. Con mucho gusto. Sin duda. Genial. Qué velocidad. Hoy es martes, ¿no? Sí, el próximo... Pobre Robert. Quedó mal con Uruguay. El próximo jueves, gente, aquí en Detrás de Piel, vamos a ponernos, memoriosos. Vamos a intentar de ahí hacer un viaje a nuestro pasado, a vivencias, a recuerdos, a juegos, a juguetes, a vínculos, a espacios, a situaciones diversas que por ahí también le ponemos un color propio de las etapas por las cuales estábamos pasando y cómo de alguna manera esas vivencias en esos momentos de nuestra vida también las traemos constantemente a nuestra situación adulta actual,
a veces sin darnos cuenta. ¿Qué vamos a estar hablando el próximo jueves, gente? De nuestras infancias. Cómo de alguna manera han sido, cómo son las infancias actuales en relación a las nuestras, que las nuestras, en tanto que adultos, van a tener que ver también en función de con qué época se relacionan. No es lo mismo haber vivido una infancia en los 70 que en los 40 y demás. Pero bueno, qué cambios hemos percibido, si nos cuesta hoy por hoy hablar o nos gusta hablar de nuestra infancia, si tenemos recuerdos, si hemos sepultado mucha cuestión, veremos qué surge entonces con este tema que me parece que va ojalá de mucho para participar también y que se animen un poquito a recordar que vivían en nuestras infancias. Planteo el tema entonces, nuevamente gracias Jorge, gracias David, gracias a las amigas de la Por favor. acompañándonos. Gracias a ustedes. Gustazo. Claro Bueno. que sí. Prontito, muchísimas gracias. Por favor, a ti. Nos reencontramos gracias a Rubén, gracias a Nicole, gracias a Gracias, Gonzalo. Nos vemos el jueves pegadito a Televisión. Chau, chau. 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 ¿Viste cómo la gente se enchufa con lo terapéutico? Sí. No, Y no ya hay forma. quedó, y ya quedó. Toda la parte terapéutica que tú querías hablar de la eyaculación precoz. Y quedó, claro. Sí, otro ¿Vos decías el programa ¿Te de das eso? cuenta? La parte Sí, Chau, claro. chau. Se enchufa, se engancha. No, claro, hacemos de eso. Chau, chau. Chao. Chao. Chao, nos vemos.